Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy en la que vamos a desarrollar un par de ejercicios en preparación para la siguiente evaluación. Esta guía es la guía de ejercicios número 2 de las 3 que preparé durante este semestre. La otra también van a tener acceso vía YouTube también al desarrollo, ¿cierto?, de más ejercicios de preparación para que lleguen, obviamente, de la mejor forma posible a la evaluación. Queremos que les vaya bien y queremos que se motiven y que aprendan, eso es lo más importante. Bien, vamos a partir entonces con el primer ejercicio. Claramente dice, indique si el inversor es apto para una instalación autónoma o de generación distribuida. Aquí lo que ustedes van a tener que hacer es principalmente identificar, ok, ese equipo que estoy viendo en pantalla, el rojito, ¿cierto? Este modelo SMA, ¿es para generación distribuida? O sea, para instalaciones que se enmarcan dentro de la ley de Net Billing, ¿cierto? La 21.118, o bien es un inversor, ¿cierto?, que se utiliza para instalaciones fotovoltaicas autónomas. Ahí, eso es lo importante saber. Muchos alumnos siempre me preguntan, oiga, profe, ¿y este equipo me sirve para una instalación fotovoltaica autónoma? Y claramente son equipos totalmente distintos, como lo hemos visto en las clases que hemos realizado. ¿Ya? Bien, vamos a repasar un poquito los contenidos asociados, ¿cierto?, a los inversores. No se olviden nunca que los inversores de generación distribuida son inversores que están hechos para poder inyectar excedentes de energía a la red. Por lo tanto, tienen condiciones de trabajo que son bien distintas a los inversores fotovoltaicos de sistemas autónomos. ¿Ya? Quiero que vean, por ejemplo, esta ficha. Este es un inversor, ¿cierto?, que claramente, si ustedes se fijan, no solamente por la forma, sino que claramente ustedes pueden ver mirando la ficha técnica que es un inversor para sistemas fotovoltaicos autónomos. Fíjate que inmediatamente aquí dice el voltaje nominal de las baterías. O sea, si estamos cargando sistemas en 12 volts o sistemas en 24 volts. ¿Ya? Quiero también que se fijen, ¿cierto? Bueno, en la forma, como ya lo comentamos, pero respecto, por ejemplo, a los voltajes. Fíjate que este es un inversor, ¿cierto?, que trabaja nominalmente con entrada en 12 volts o 24 volts. En cambio, este es un equipo que tiene las tensiones de operación entre 80 y 320 volts. No se olviden que cuando realizamos instalaciones de generación distribuida, lo que buscamos es hacer el mayor nivel de conexionado en serie, ¿cierto? Recuerden que los conectores MS4, los machos con los hembras, ¿cierto?, se van conectando directamente cuando los módulos están conectados en serie. Entonces yo lo que voy armando son estos string, ¿cierto? Que un string se define como un conjunto de módulos que están conectados en serie. En cambio, con generaciones, o sea, con fotovoltaica autónoma, yo lo que busco principalmente es realizar instalaciones que son en serie y o paralelo. Si ustedes se fijan, en instalaciones de generación distribuida yo trabajo a altas tensiones y por ende las corrientes son pequeñitas. En cambio acá, si ustedes se fijan, yo lo que trabajo, ¿cierto?, en instalaciones fotovoltaicas autónomas generalmente es en tensiones de corriente continua que generalmente son bajas, 12, 24, 48 volts con salida en 220 volts de corriente alterna. Y cuando trabajo en 12 volts o 24 volts, obviamente las corrientes que voy a tener son mucho más grandes. ¿Ya? Generalmente, bueno, si ustedes se fijan, aquí tengo un inversor, ¿cierto?, de 400 watts, por ejemplo, ¿cierto?, de corriente, o sea, de potencia continua, que es la que puede entregar, y acá tengo que es de 1,5 kilos, pero si ustedes se fijan, este trabaja entre 80 y 360 volts, y este trabaja con una tensión de entrada, ¿cierto?, entre 12 y 24, ¿ya? Claramente son equipos con características distintas. Entonces, este vendría siendo un inversor de generación distribuida y este vendría siendo un inversor para energía fotovoltaica o sistemas fotovoltaicos autónomos. Bien, el que pueden ver acá es un inversor, ¿cierto?, marca Cote, que es un inversor chino de generalmente buena calidad. Dentro de los chinos, no se olviden que el chino fabrica 10 tipos de calidades distintas, ¿ya? Así que no nos dejemos llevar porque las cosas chinas son malas, hay cosas chinas que son muy, muy buenas. Bien, vamos a ver entonces esta ficha técnica de este inversor. Si ustedes se fijan, perdónenme, si ustedes se fijan, vamos a ver que la salida de este inversor, ¿cierto?, 100, 110 o 120 volt corriente alterna, es un inversor que tiene salida en eso, pero claramente, si ustedes se fijan, vamos a poder ver que el input, ¿cierto?, voltaje de entrada 12 volt, 24 volt, exactamente lo mismo. Este claramente es un inversor que funciona para sistemas fotovoltaicos autónomos. ¿Ya? No se confundan, los inversores de generación distribuida no sirven para instalaciones fotovoltaicas autónomas y los inversores fotovoltaicos autónomos tampoco sirven para instalaciones de generación distribuida. Acá, en este inversor de acá, yo claramente no les he dado ningún tipo de ficha técnica, solamente les mostré el grado de eficiencia. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿ya?, el porcentaje, ¿cierto?,
de la potencia de salida, ¿cierto? Ustedes van a poder ver cómo tenemos una curva, por ejemplo, ¿cierto? Donde va cambiando la eficiencia respecto de la potencia de salida que tiene este inversor, pero va cambiando cuando está trabajando a 500 volts, 600 volts o 800 volts de corriente continua. Entonces, claramente aquí me queda absoluta claridad de que es un inversor de generaciones distribuidas. Fíjense en las formas también. Esta forma de este ABB es muy similar a esta, ¿no? Y este también es muy similar a ese. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes deberían saber o ser capaces de identificar. Una forma es identificarlo gracias a la forma, ¿cierto? La estética del inversor, pero lo más importante es que ustedes sepan leer una ficha técnica. Ya pudimos ir viendo cuáles son las características eléctricas de inversores, baterías, módulos, ¿cierto? Reguladores de carga. Por lo tanto, ustedes ya son capaces de identificar, ¿cierto? Qué tipo de equipo sirve para qué instalación. ¿Ya? Bien. Acá vamos a tener... nos están pidiendo, ¿cierto?, que identifiquemos cuál es la tensión, ¿cierto?, y la capacidad de salida para estos bancos de batería. Yo lo que voy a hacer es tomar una captura de pantalla. Denme un segundito. Entonces voy a abrir otra ventana del Paint. Ok, y aquí está, ¿cierto? Entonces voy a ir rayando acá. Si ustedes se fijan, acá tengo baterías, todos los bornes son los mismos. Por ende, yo perfectamente podría decir, ¿cierto?, que aquí hay una conexión en paralelo. Ya, voy a cambiar un poquito esto. Que aquí hay una conexión en paralelo, ¿cierto? Porque están todos los negativos juntos y todos los positivos juntos. ¿Y qué es lo que pasa en paralelo, ¿cierto? Cuando tengo baterías, cuando las conecto en paralelo, vamos a darnos cuenta que la tensión se mantiene, ¿cierto? Y que la capacidad se suma. En este caso lo que tendríamos sería un sistema que trabaja en 12 volts, ¿cierto? Y que trabaja en con una capacidad de 150, 300, 350, no, 150, 300, 450 y 600. Entonces aquí tendríamos un sistema con 12 volts, ¿cierto? Y 600 ampere hora. Esa es la respuesta que ustedes deberían manejar para este ejercicio. La siguiente, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos, ¿cierto?, claramente una conexión en serie. ¿Por qué? Porque el polo positivo, ¿cierto? Ustedes se fijan, o acá podemos ver, por ejemplo, que el polo negativo está con el polo positivo, negativo con positivo. Y aquí, fíjense que este negativo queda libre y este positivo queda libre, ¿ya? Por ende, claramente podemos darnos cuenta que hay una conexión en serie. ¿Y qué es lo que pasa en serie, mis queridos amigos? Sabemos que la tensión se suma y la capacidad se mantiene. Entonces aquí tendríamos un sistema de 48 volts y 150 ampere hora. Si usted tiene alguna duda o si usted no entiende esto, le recomiendo que vaya y revise la teoría asociada al conexionado y que practique. La única forma, ¿cierto?, de entender estos ejercicios es practicando, identificando bien cuál es una conexión en paralelo y cuándo una conexión está en serie. ¿Qué tenemos acá? En la tercera parte, la letra C, vamos a tener, ¿cierto?, un sistema mixto, una conexión mixta, donde aquí podemos ver, ¿cierto?, que tenemos los polos positivos que están conectados, los polos negativos que están conectados, y aquí tenemos una conexión en serie. Entonces, si nos vamos por orden, ya yo podría decir perfectamente que aquí arriba lo que tengo es, ¿cierto?, una conexión en serie entre estas dos baterías. Por lo tanto, voy a tener 24 volts, ¿cierto?, y 150 ampere hora. ¿Sí? Y acá abajo voy a darme cuenta que también tengo lo mismo. Tengo una conexión en serie. Por lo tanto, voy a decir inmediatamente que aquí tengo también 24 volts y 150 ampere hora. Ahora, yo quiero que ustedes me digan cómo está conectado este subsistema, ¿cierto? S con S. Realmente esos subsistemas están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque tengo ese polo positivo conectado con el mismo polo positivo. ¿Okay? Y como eso está en paralelo, podríamos decir inmediatamente que la tensión de salida de este sistema va a ser la tensión final. ¿Qué pasa en paralelo? Se mantiene la tensión y se suma la capacidad. Por lo tanto, podemos tener 300 ampere hora. ¿Ya? Esa es la respuesta. Si ustedes se fijan, estos no son ejercicios complejos, pero requiere que identifiquen bien los dibujos. ¿Ya? Muchas veces uno se marea con el conexionado, entonces yo les recomiendo que si en la prueba tuvieran un ejercicio similar, les recomiendo que por favor rehagan el dibujo, ya que lo hagan en forma clara para que les quede absoluta claridad de cuál es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, sigamos entonces con la guía de ejercicios. ¿Qué me están diciendo acá? Calcule la energía en la que podrá generar este aerogenerador. Y como ustedes pueden ver,
¿cierto? Me ponen la curva de potencia del aerogenerador que relaciona la velocidad del viento con la potencia, ¿cierto?, que entrega este aerogenerador. Y acá me están indicando, ¿cierto?, cuál es la probabilidad de viento calculada en base a una distribución de probabilidad de Weibull para distintas velocidades de viento, ¿cierto? 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, 4 metros y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esto ya lo vimos de una cierta forma, ¿cierto?, en la evaluación 1, pero es importante que ya avancemos un poquito más y hagamos un cálculo un poquito más complejo. Aunque complejo tampoco es, pero bueno, yo para eso ya hice el traspaso de estas potencias, ¿cierto? Aquí está la velocidad del viento y aquí está la probabilidad de tener esa velocidad de viento. Quiero que ustedes se fijen y se den cuenta que esa probabilidad completa es de un 100%, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea un 100%? Significa, mis queridos amigos, que de todo el día, ¿cierto? O que durante las 24 horas de un día voy a tener, ¿cierto?, esas velocidades de viento en ese porcentaje. ¿Ok? Bien, entonces, claro, porque si ustedes se fijan, el 100% de las probabilidades del viento que tengo durante un día corresponde a estas velocidades de viento. Por lo tanto, si yo sé que un día tiene 24 horas, perfectamente podría calcular qué parte del tiempo, ¿cierto?, voy a tener vientos que están soplando 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, 4 metros por segundo y así sucesivamente. Pero lo primero que voy a traspasar de acá es la potencia de este aerogenerador. ¿Y cómo voy a traspasar la potencia? La potencia, si ustedes se fijan en la curva de potencia, está en kilowatts. Bien, entonces quiero que ustedes me vayan ayudando. Acá, para 1 metro por segundo, si ustedes se fijan, voy a tener una potencia de 0 kilowatts. ¿Lo alcanzan a ver o no? Ahí, 0 kilowatts a 1 metro por segundo. A 2 metros por segundo también voy a tener 0 kilowatts. A 3 metros por segundo, si ustedes se fijan, está un poquito más abajo que la mitad. Entonces, perfectamente yo podría decir que tengo 0,2 kilowatts. Ahora, esto ustedes podrán darse cuenta que en este gráfico es imposible tener claridad de que sea exacto el valor que yo estoy estimando. No se preocupen, a nosotros cuando hagamos la evaluación o cuando se haga la evaluación vamos a considerar márgenes, obviamente, en los cuales si ustedes pusieron 0,2 o 0,25, no es del todo relevante, ¿ya? Bien, con 4 metros por segundo, si ustedes se fijan, tengo 0,5 kilowatts. Con 5 metros por segundo tengo 1 kilowatt. Con 6 metros por segundo tengo, si ustedes se fijan, está casi al medio, ¿va? Entonces le voy a poner 1,75 kilowatts. Acá en la 7, con 7 metros por segundo tengo 2,5 kilowatts. Con 8 metros por segundo tengo, si ustedes se fijan, está un poquito más arriba de la mitad, entonces yo perfectamente podría ponerle 3,4 kilowatts, ¿sí? 3,4 kilowatts. Con 9 metros por segundo tengo acá 4,15, ¿sí? 4,15 kilowatts, perfecto, ok, ¿sí? Esto era con 9, sí, con 9, 4,15, y con 10 metros por segundo, si ustedes se fijan, tengo 5, con 10 acá, sí, está un poquito como al medio, ¿eh? ¿Sí? Entonces le voy a poner 4,75 kilowatts. 4,75 kilowatts. Perfecto. Entonces acá voy a tener las potencias acá para cada una de las velocidades de viento. Yo les dije, ¿cierto? Que déjame antes tiempo en horas, ¿cierto? Yo les había dicho, ¿cierto? Que esta era la distribución de probabilidad, ¿cierto?, durante todo un día. Estas son las velocidades de viento que tengo, ¿cierto?, en el lugar de instalación de este aerogenerador. Por lo tanto, yo lo que puedo perfectamente inferir, gracias a que la probabilidad del viento aquí tengo un 100%, o sea, de todo el viento que hay, durante un día se está repartiendo en esas velocidades de viento, puedo asumir que efectivamente esa es la velocidad de viento que tengo durante todo el día. Entonces, yo podría identificar perfectamente, ¿cierto?, que de esas 24 horas que tiene un día, yo voy a lo voy a multiplicar, ¿cierto?, dame un segundito. Está funcionando, ahí está. De esa cantidad de 24 horas al día, yo sé que un 0,32%, ¿cierto?, es el tiempo en el que el viento sopla a 1 metro por segundo. Ustedes me podrán decir, profesor, pero ¿qué pasa si no hay velocidad de viento? Si no hubiese velocidad de viento durante todo ese día, yo podría haberme encontrado con que hubiese tenido para la velocidad de 0 metros por segundo un determinado porcentaje.
¿ya? Pero aquí no lo tengo, o sea que yo sé que siempre hay viento durante o en este lugar de incidencia, ¿cierto? Donde tengo montado el equipo. Entonces lo que voy a hacer es saber qué porcentaje del tiempo funciona o el viento sopla, ¿cierto? A 1 metro por segundo. Y para eso basta con que yo multiplique, ¿cierto? El 0.32 por las 24 horas del día y eso me da un tiempo de 0,77 horas. Voy a dejar dos decimales, 0,8 horas, 0,08 horas. Bien, entonces yo aquí, como estoy trabajando en Excel, voy a fijar esta celda apretando F4, función F4, uy, apreté F5, por eso perdona. Aprieto acá, función F4, y con esos gatitos, o sea, signos pesos, se me fija esta celda y yo perfectamente ya puedo empezar a mover estos valores, ¿ya? Y se me hace el cálculo en forma automática. Quiero que vean que cuando yo sumo esto, la suma de las horas del día me da 24. ¿Sí? Y eso era un poco lo que yo quería, ¿cierto? 24 horas del día. Entonces, el tiempo en que voy a tener soplando este viento, por ejemplo, a 3 metros por segundo son 5,83 horas al día, a 5 metros por segundo 2,8 horas al día, a 9 metros por segundo 4,85 horas al día. Entonces aquí, ¿qué es lo que debería hacer? Calcular la energía, ¿cierto? Y la energía, como bien se les ha enseñado, la energía se calcula como, díganme ustedes, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerda cómo se calcula? Bueno, aquí vamos a estar en kilowatts hora, la vamos a calcular como la potencia por el tiempo. ¿Ya? Bueno, en el curso siguiente vamos a darnos cuenta que no es tan así, digamos, que efectivamente no da lo mismo, por ejemplo, la simultaneidad que puedan tener los equipos al momento de calcular la energía, o bien el nivel de carga, ¿cierto? El factor de carga que puede tener un determinado equipo. Pero de momento, para este curso nos vamos a quedar con esa definición. Entonces, si yo hago la multiplicación, ¿cierto?, de la potencia por el tiempo, ¿sí?, me va a quedar, ¿cierto?, y se me va a calcular inmediatamente la cantidad de energía que este equipo puede producir. Y si yo hago la suma de esto, me voy a dar cuenta que tengo 42,18, ¿qué cosa? Kilowatts hora. Esa podría ser la energía, o esa va a ser la energía que este equipo va a producir en forma teórica. ¿Bien? Ok, existe otra forma también de hacer este mismo cálculo, en el cual yo lo que voy a asumir es que estos porcentajes, ¿cierto? O este corresponde, ¿cierto?, a un porcentaje de la potencia del aerogenerador. O sea, yo sé que, por ejemplo, el aerogenerador funciona a 0,2 kilowatts, pero va a estar un 24,29% o solamente va a trabajar durante las 24 horas del día, ¿cierto? Va a trabajar a solamente un 24,29% de esa potencia. Entonces yo lo que podría perfectamente hacer, ¿cierto?, es, voy a calcular cuál va a ser el porcentaje de la potencia real, ¿cierto?, en kilowatts hora, pero en kilowatts, no kilowatts hora, en kilowatts, y esto me va a quedar entonces la probabilidad del viento multiplicada por la potencia. Si ustedes se fijan y yo hago la bajada de estos cálculos que estoy desarrollando, voy a uniformar aquí el número de decimales para que no se mareen y voy a sumar esta potencia. Podría decir, ¿cierto?, que este equipo, este aerogenerador, está trabajando durante las 24 horas del día, ¿cierto?, a 1,76 kilowatts. Bien, por ende, si yo sé que este equipo está trabajando a 1,76 kilowatts en promedio al día por 24 horas, ¿qué me da? Me da justamente una cantidad de energía igual a 42,18, que es exactamente la misma cantidad de energía que habíamos calculado arriba. ¿Ya? Las dos formas son válidas, ya es un análisis bien teórico, pero que habla un poco de cómo ustedes entienden justamente la probabilidad de ocurrencia de una determinada velocidad de viento. ¿Qué les recomiendo hacer? Yo creo que esta forma es más fácil, es como más rápida. Recuerden que en la prueba es a mano, ¿cierto? Por lo tanto van a tener que hacer estos cálculos no en Excel. Yo los hago en Excel, por eso me demoro poco, pero con calculadora la verdad es que son bastante más tediosos. ¿Ya? Bien. Ya habiendo hecho esta parte del ejercicio, nos vamos a ir entonces a continuar con la guía. ¿Sí? El siguiente problema, ¿cierto?, me dice, reducir la profundidad de descarga es más conveniente en el tramo. Y la respuesta A, la pregunta, ¿cierto?, es de, perdón, tengo una reunión en un rato más, es, ¿dónde es más conveniente? ¿En el tramo de 80-70% de profundidad de descarga o B en 40, ¿cierto?, y 30% en ese tramo? Entonces yo lo que voy a hacer es llevarme esta imagen,
Voy a abrir otro documento en Paint. Les recuerdo mientras hago todo esto que la profundidad de descarga, ¿cierto? No es otra cosa que la cantidad de energía que yo le voy sacando a un acumulador. ¿Ya? ¿Qué es lo importante respecto a la profundidad de descarga? Que como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? La profundidad de descarga, mientras más es la profundidad de descarga, obviamente menos acumuladores necesito. Eso fue algo que se vio en clase, pero el número de ciclos de una batería, es decir, los procesos de carga y descarga completa, se van viendo reducidos. Fíjense ustedes acá, yo cuando tengo un 10% de profundidad de descarga, tengo más de 5000 ciclos, ¿ya? Pero cuando tengo un 80% de profundidad de descarga, esa cantidad de ciclos ni siquiera supera los 1000. Es decir, acá tengo una batería que estoy descargando máximo en un 80%, ¿cierto? Y que la vida útil es muy corta, y acá tengo una que estoy descargando muy poco, ¿cierto? Y que la vida útil es muy larga. Ahora, obviamente ustedes me dirán, profesor, pero entonces descarguemos siempre, usemos profundidades de descarga bajas. Y la respuesta es no siempre, es lo más indicado. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando la profundidad de descarga es más baja, tú vas a tener que necesitar muchos más acumuladores para entregar la cantidad de energía diaria. ¿Ya? Es por eso que esto, al fin y al cabo, es un tema, es una decisión que tiene que ver con la inversión. Acá, en una profundidad de descarga alta, los ciclos, ¿cierto?, se disminuyen, pero la inversión inicial es más baja. ¿Ya? Porque necesitas menos batería. Y como vamos a ver en cursos más adelante de evaluación de proyectos, ustedes se van a dar cuenta que el dinero vale hoy y no mañana, ¿cierto? Por ende, generalmente lo más recomendado es hacer inversiones, ¿cierto?, lo más bajas posibles al inicio de los proyectos y reinvertir, aunque sea en un periodo corto, en un periodo de tiempo, digamos, más corto, pero no en el periodo cero. Bueno, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. ¿Qué es lo que quiero expresar con este problema? Si ustedes se fijan, me dicen, ¿cuál es más conveniente? ¿Bajar desde 80 a 70 o de 40 a 30? Si ustedes se fijan, mis queridos amigos, ambas son un 10%. O sea, bajo desde un 80 a 70, esa es la pregunta, desde 80 a 70, o bien desde 40 a 30. 40 a 30. Voy a irme de nuevo al monito y vamos a seleccionar el lápiz, ¿cierto? Vamos a marcar con una línea más gruesa. Me están diciendo entonces desde 70 a 80, o bien desde 40 a 30, ¿no? ¿Sí? O de 40 a 30. 40 a 30. Me están diciendo, ¿qué es más conveniente, hacer esa bajada o esta bajada? Entonces, si ustedes se fijan, estoy reduciendo un 10% solamente en los dos casos, ¿cierto?, la profundidad de descarga, pero quiero que vean que los impactos no son necesariamente los mismos. Fíjate que eso es lo que se reduce en ese tramo, ¿cierto? El número de ciclos, paso de, ya les voy a mostrar, déjenme marcarlo acá, y desde 40 a 30, ahí. Si ustedes se fijan, mis queridos amigos, voy a tener, déjame ver si tengo formas acá. No sé dónde están las formas, pero si ustedes se fijan claramente, esa distancia o esa reducción de número de ciclos es mucho mayor acá que acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ustedes se fijan, acá cuando reduzco desde 40 a 30, perdón, era al revés, los números de ciclos me suben mucho más acá que lo que sube acá cuando disminuyo un mismo 10%. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta. Es más conveniente la reducción de profundidad de descarga cuando estoy en este tramo, cuando estoy de 40 a 30 que de 80 a 70. ¿Por qué? Porque yo reduciendo un mismo 10% me doy cuenta que el número de ciclos aquí aumenta muchísimo más que acá. ¿Ok? Muy bien. ¿Ven? Si no son ejercicios difíciles. Y finalmente, tengo este problema que tiene que ver con la corriente y tensión nominales, es decir, la corriente y la tensión de salida que voy a tener luego de este conexionado. Bien, si ustedes se fijan, aquí ya tengo esto. ¿Y qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con tres módulos por un lado, ¿cierto? Con tres módulos acá y con tres módulos acá. Si ustedes se fijan, estos módulos, ¿cierto?, son módulos que tienen una tensión máxima, ¿cierto? El voltaje máxima potencia de 45,7 volts, ¿cierto? 9 amperes de potencia de corriente máxima. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer acá? Primero, identificar cómo están conectados estos módulos. Acá, si ustedes se fijan, tengo un módulo que está conectado en serie. Aquí tengo una conexión en serie. Déjame hacerlo acá. Una conexión en serie. Aquí tengo una conexión en serie, aquí tengo una conexión en serie y aquí tengo una conexión en serie. ¿Cómo las identifico? Porque el polo negativo está conectado con el positivo, el negativo con el positivo, el negativo con el positivo. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo una salida de negativo y acá tengo una salida positiva, ¿cierto? Y estos están conectados en serie.
En cambio acá, si ustedes se fijan, aquí voy a tener la salida en el lado negativo y aquí en el lado positivo. Y quiero que me digan entonces cómo están conectados los positivos. Los positivos están conectados juntos, por lo tanto esto me habla de que tengo una conexión en paralelo, ¿ya? Y acá los negativos también juntos, por lo tanto claramente tengo una conexión en paralelo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 3 módulos que están conectados en serie, y como están conectados en serie, ¿cierto? ¿Qué pasa con la tensión? La tensión se suma. Por ende, la tensión que tendría acá, si cada uno de estos módulos, ¿cierto?, tiene esa tensión máxima, lo que tendría que hacer es sumar esa tensión, ¿cierto? ¿Cierto? Acá también, por lo tanto, si ustedes se fijan, la tensión a potencia máxima, en este caso sería, calculadora, sería 45.7 por 3, ¿sí? La tensión me da 137,1 volt, ¿sí? Y en el otro lado también, ¿cierto? Voy a tener 137,1 volt y ¿cuánta corriente? La corriente se va a mantener. Y la corriente máxima, la intensidad máxima de potencia sería 9 amperes. ¿Ok? 9 amperes. Ahora, si tengo esta batería de módulos en serie con esta conectadas en paralelo, la tensión resultante o la tensión y la corriente resultante van a ser ¿de cuánto? Como están en paralelo, se va a mantener la tensión 137,1 volt, ¿cierto? Y 2 por 9, 18 amperes, ¿cierto? Esas van a ser las características de salida. Tengo estos en serie, se suma la tensión y cuando quedan, digamos, conectados en paralelo, lo que hago es mantener la tensión y sumar la corriente, ¿ya? Recuerden, y lo más probable es que en la evaluación hablemos siempre de voltajes nominales, acuérdense, por lo general nosotros siempre trabajamos con módulos, ¿cierto?, que trabajan en 12 volts nominales, ¿cierto?, o 24 volts nominales, ¿cierto? Los de 24 volts nominales, a su vez, teníamos aquellos de 60 células, ¿cierto? Y los módulos de 72 células. Entonces, cuando tenemos los módulos de 60 células, generalmente son módulos que tienen una tensión, ¿cierto?, máxima de 30 o 31 volts, más o menos, ¿sí? Y los de 72 células, 36 o 37 volts, ¿ya? Este es un módulo que claramente, ¿cierto?, tiene una tensión mayor, ¿ya? Pero estos son módulos independientes que trabajan en 24 volts, ¿ya? Bueno, eso ha sido la guía de hoy. Si ustedes se fijan, no hay nada muy complejo. Es solo practicar, traten de rehacer estos ejercicios, ya traten de hacerlos solos. En el caso que tengan alguna duda, por favor, ya saben dónde escribirme, ¿cierto? Me pueden escribir a j.vaquero@profesor.duo.cl. ¿Ok? Ya, mis estimados amigos, los dejo. Vean este video, vean también la clase o la corrección o la guía número 3, que también está en mi canal de YouTube. Y les invito a que vean también otros videos. He subido otros videos para otras clases, así que eso, o para otras secciones, así que también yo creo que les pueden servir para estudiar para la prueba. Un abrazo grande, cuídense harto y a estudiar. Ya, cuídense mucho. Chau, chau.